El texto estudiado es Deuteronomio 34:5, que dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Comparando las versiones encontramos que no hay diferencias notables. Y los últimos versículos, conforme al dicho de Jehová, también pueden traducirse como Jehová había dispuesto o conforme a la palabra de Jehová, dándonos a entender de que estaba en el plan de Dios que así sucediera. Ahora, notamos que es un género narrativo que busca contar la historia, busca dejar para las próximas generaciones cómo acontecieron los hechos. Y cuando nos vamos a la historia, nosotros encontramos que el autor del libro de Deuteronomio es Moisés. Sin embargo, el último capítulo, el capítulo 34 que estamos estudiando, según la tradición y según muchos eruditos y estudiosos, fue escrito por Josué, quien fue el sucesor de Moisés, lo cual tiene lógica. Y Josué fue aquel que salió de Egipto con Moisés, aquel que fue enviado por Moisés entre los 12 espías a reconocer la tierra de Canaán, aquel que subió al monte con Moisés. Y era visto por el pueblo de Israel como un líder, como alguien que Dios utilizaba. Y fue aquel que Dios dispuso para que sucediera Moisés. Moisés había sido conocido como el profeta más grande y es conocido como el profeta más grande de toda la historia del pueblo judío. Por lo cual, aquel sucesor debía ser también con un renombre. Y Josué escribía al pueblo de Israel, ese pueblo que había salido de Egipto, que había pasado 40 años caminando por el desierto, y en ese momento, ya estando en las lindes de la tierra prometida, ven a su líder morir, al líder que los había sacado de Egipto, al líder que Dios había utilizado para hacer tantos milagros con ellos, y ahora lo ven morir. Entonces, Josué debe plasmar lo más cercano a la historia, lo más cercano a la verdad, porque el pueblo había conocido. Josué no le estaba escribiendo a un pueblo que desconocía la historia de Moisés, sino un pueblo que había vivido con él más de 40 años. Ahora, ellos se encontraban ya en la frontera con la tierra prometida. En ese momento fue escrito cuando ellos estaban esperando en breves momentos cruzar allá. Y la intención que el autor tenía al escribirlo fue exactamente eso: dejar para las generaciones futuras los acontecimientos, los momentos vividos, para que ellos conocieran sus raíces, para que no se perdiera el conocimiento del Dios verdadero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián. Bienvenido a esta sección del video en el que vamos a ver lo que es la estructura general del libro de Deuteronomio, así como también la relación que guarda el capítulo 34 específicamente con el resto del libro. Podemos mencionar o debemos mencionar que el libro de Deuteronomio es una serie de discursos dados por Moisés al pueblo de Israel. Pero ¿por qué era importante que Moisés diera estos discursos? Sucedía que para ese presente en el que se escribió el libro de Deuteronomio, la generación que había sacado Dios de Egipto ya había pasado, ya todos estaban muertos y ahora una nueva generación se había levantado, pero esta generación no conocía a profundidad lo que Dios había hecho por su pueblo. Así que Moisés en esta serie de discursos se encarga de dar un resumen de lo que había acontecido desde los tiempos del éxodo de Egipto hasta ese entonces. Es por eso que el libro de Deuteronomio consta de 3 hermosos discursos dados por Moisés. El primer discurso de Moisés habla de lo que Dios ha hecho por Israel. En este primer discurso, que adopta un enfoque histórico, Moisés se centra en narrar los hechos y milagros hechos por Dios en favor del pueblo de Israel. En esta, pues la idea principal es que el pueblo pueda mantener lo que es la ley de Dios como centro de sus vidas, viendo la participación de esta en la historia del pueblo desde la salida del Éxodo
de Egipto hasta ese entonces. Es por eso que entonces ese es parte de la primera sección de la estructura del libro de Deuteronomio. En la segunda parte de la estructura, que es el segundo sermón, el segundo discurso, perdón, habla de lo que Dios espera de Israel. Y esta parte asume un enfoque legal. ¿Por qué? Tiene una gran relación esta segunda sección del libro con lo que es el libro de Levíticos, en el que Moisés se encarga de especificar algunas leyes dadas por él mismo, inspiradas por Dios, leyes que hablan o que involucran pues todos los aspectos de la vida del pueblo de Israel en diferentes aspectos. Y en esta oportunidad pues Moisés se encarga de dar un resumen de ellas, pero como punto principal los 10 mandamientos. Así que en esta sección pues Moisés se encarga de explicar, de exponer los 10 mandamientos, pero también le añade una explicación pues muy interesante. Y eso nos lleva al discurso número 3, que es el discurso de lo que Dios hará por el pueblo de Israel. Así que este discurso asume ahora un enfoque profético, en el que Moisés extiende o trata de llevar al pueblo de ese entonces hacia el futuro, viendo lo que Dios puede hacer por su pueblo. Y esto lo vemos específicamente en el capítulo 28, donde se habla de las bendiciones y las maldiciones que traen o que vienen como consecuencia de obedecer la ley de Dios. Y finalmente, pues la relación interesante que guarda el capítulo 34 de Deuteronomio con el resto del libro, yo traté de verlo y seguramente pues muchos autores ya lo han hecho desde un punto de vista de la gracia divina. Sí, yo en el capítulo 34 puedo ver expuesta lo que es el tema de la gracia divina. Ahí pues lo que es la despedida o el mensaje final que da Dios a Moisés, así como la traslación no solamente de su liderazgo a Josué, sino también la traslación de su vida, porque sabemos que Moisés pues ahí muere, pero es trasladado próximamente al cielo. De esta manera, pues yo veo reflejada la gracia divina en el resto del libro de Deuteronomio, porque aunque la paga del pecado es la muerte, pues Dios aún promete dar vida. Y aunque el pueblo y Moisés falló, perdón, y ellos pecaron, pues aún así Dios extendió su amor, extendió su gracia, y el pueblo no solamente obtuvo el acceso a la tierra prometida a pesar de sus pecados, sino que también Moisés, a pesar de su única falla y pecado registrado, pudo también optar a lo que es ir al cielo. Obviamente tuvo que padecer la muerte acá en la tierra, pero ese es un detalle que podemos analizar en otros temas. Así que gracias por ver esta sección del video y esperemos puedas disfrutar el resto del material. Bien, mi nombre es Miguel Marín, estudiante del sexto semestre de Teología, y después de haber realizado toda esta exposición, donde se ha venido describiendo cada uno de los detalles que se mueven alrededor de Deuteronomio capítulo 34, verso 5, tales como autoría, situación histórica, la gramática del texto, la intención y el lugar que ocupa dentro de la composición como un todo, ha quedado claro al menos algunos detalles que nos permiten poder extraer de este texto aplicaciones, lecciones teológicas para nosotros en este tiempo presente. Siendo que este texto fue escrito probablemente por Josué, sucesor de Moisés, y que su intención básica, a la luz de todo el estudio, fue poder mostrar o poder servir como un recuento fúnebre para el pueblo de Israel, y como también serviría también como un recordatorio de la gran personalidad de uno de los mayores líderes de Israel, y a la vez como el cumplimiento de la segura palabra de Dios que afirmó que así iba a ser y así fue y así se cumplió. Quiere decir que para nosotros hay al menos dos lecciones fundamentales que nos gustaría destacar después de haber realizado toda esta investigación. Una de ellas es la manera como Dios actúa o como la voluntad de Dios actúa con el ser humano. Es cierto que Moisés murió conforme a la palabra de Dios, como la palabra de Dios lo había dicho. Sin embargo, sabemos a la luz de la Escritura que la historia no quedó allí. Dios
resucitó a Moisés, como lo dice el libro de Judas. Y esto es parte del proceso investigativo, ¿no? Comparar el texto con todo el canon bíblico. Quiere decir que aunque Dios cumplió aparentemente delante del pueblo su voluntad al decirle a Moisés, descansarás, tenía una voluntad todavía mucho mejor para su siervo. Lo resucitó y lo llevó a la Canaán, a la eternidad, al cielo mismo. Así que la voluntad de Dios, aunque a veces puede parecer misteriosa, aunque sus planes no siempre sean aparentemente comprensibles, aunque las cosas no parezcan como a nosotros nos gustaría, la voluntad de Dios es perfecta. Y cuando confiamos en ella, vemos la recompensa. Y un punto, el segundo, que está bastante relacionado con este primero, es los privilegios de un siervo de Dios. Me encanta la manera como el texto lo dice. Y allí murió Moisés conforme al dicho de Jehová, siervo de Dios. Quiere decir que no solamente ser siervo de Dios es un gran privilegio en esta vida, sino que ser siervo de Dios provee una garantía para el futuro, una garantía en cuanto a los cumplimientos de los propósitos divinos que otra cosa no podrá ofrecer. Cuando servimos a Dios sabemos también que su recompensa es nuestra, que sus planes son los que prevalecen sobre nuestra vida. Por eso, cuando Moisés descansó en aquel monte, lo hizo confiado en que Dios estaba haciendo lo mejor por su siervo. De la misma manera, el llamado a través de este texto es que nosotros confiemos en que Dios tiene todo bajo control y Él no falla en sus planes, nunca falla. Podamos nosotros servirle a Él y saber que nuestra vida estará en sus manos, que no fallará su palabra y que aunque nosotros podamos cometer errores, como Moisés quizás lo hizo, podemos estar seguros de que Dios no nos dejará, jamás nos dejará. Espero que esta exposición haya podido ser de beneficio, de aliento, de crecimiento para todos nosotros, para todos ustedes, y podamos recordar que así como Dios cumplió su promesa, también la cumplirá en nosotros. Dios te bendiga.